Me avisan. Hola, hola, buenos días a todos. Ya estamos en este gran programa que dirige mi querida Alma Yesenia Peña Hernández, pero estos fríos en Chiapas no la dejan y le afectaron su garganta. Por eso no puede estar hoy con nosotros mi querida Alma Yesenia, pero no podíamos dejar de hacer este programa el día de hoy. Y bueno, pues estoy yo aquí para llevarlo a cabo. Está con nosotros mi querida maestra Célica Polet Montes Herrera. Ella actualmente se desempeña como facilitadora de la Fiscalía General de la República, pero además de trabajar en la Fiscalía, es alguien que ayer comentaba yo con una persona, estás marcando ya una referencia, mi querida Polet, en estos temas de justicia alternativa, restaurativa, y hoy te tenemos aquí en Café con Derecho. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, mi querida maestra Cris, muchas gracias por invitarme el día de hoy al programa. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. En verdad estoy pues muy emocionada, pero sobre todo pues efectivamente comprometida con un tema. Me parece que a veces los abogados queremos hablar de todo y terminamos hablando de nada. Entonces, actualmente la vida, ¿no? La sociedad exige que los abogados nos especialicemos y enfoquemos pues nuestros esfuerzos en desarrollar, ¿no? Si es que nos gusta mucho un tema o es un tema que se nos ha dado incluso por azares de la vida, pues bueno, poderlo desarrollar de una manera seria. Obviamente hay críticas, sí, hay muchas áreas de oportunidad, pero bueno, pues la justicia alternativa me abrazó, ¿no? De manera, siempre quise ser ministerio público, no se pudo por azares de la vida, pues entonces me brindaron la oportunidad de ser facilitadora y pues esto ha sido un camino que yo siempre he dicho que la justicia restaurativa y alternativa me enseñó a vivir la vida, pero también me ha dado incluso pues lo que nosotros le podemos llamar trabajo, que para mí no es un trabajo, para mí es disfrutar lo que hago día a día con la gente y con los ciudadanos. Fíjate qué interesante, no sabía, mi querida Colette, que habías querido en realidad ser Ministerio Público de la Federación, por supuesto, porque esa era la intención al entrar a la Fiscalía General, y ahora te llevó al camino totalmente contrario. Ujú. Así es, yo hice el examen antes para la entonces Procuraduría General de la República, hago el examen en el año 2017, no quedo. Y posteriormente sale una convocatoria para facilitadora penal federal. Entonces yo dije, bueno, no sé qué es eso. Me decían que tenía que estudiar una ley nacional, aprendérmela, analizar modelos de mediación, porque eso venía en el examen, todavía recuerdo muy bien. Y pues así, la vida me ha llevado por el servicio de carrera de la Fiscalía General de la República. Y pues hasta ahorita, desde hace 8 años, ¿no? Soy facilitadora penal federal y me gusta mucho lo que hago. Creo que ese era mi camino real. Y ahorita con tantos cambios en la Fiscalía, ¿no? Claro, tenemos una nueva titular que, bueno, tenemos siempre como trabajadores, como parte de estructural de la Fiscalía General, pues esperamos muchas cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, son nuevos cambios, siempre dicen que todo cambio es bueno y pues esperarlo con mucho entusiasmo y construir desde lo que ya está hecho hacia afuera y sí, en verdad todo en pro de las víctimas, pero también de que se consolide un sistema y mucho más el tema de la justicia alternativa y restaurativa, que vamos en buenos números. La Fiscalía General de la República impulsa muchísimo el tema de los mecanismos alternativos hacia las personas, o sea, culmina a las partes a que en los delitos que se pueda, claro está, podamos, la gente pueda suscribir soluciones alternas que les beneficien a ambas partes. Ya el tema de la Fiscalía será en otro momento la plática. Pero bueno, mi querida Polet,
platicábamos y yo te preguntaba, a ver, ¿cómo le ponemos al tema de este programa? Y yo te decía justicia alternativa, restaurativa y todo esto. Y dijiste, no, aquí va, desmitificando los acuerdos reparatorios, beneficios y desafíos. ¿Por qué este título? ¿Por qué, mi querida Paulette? Bueno, me gusta mucho la palabra desmitificar porque es quitarle el arraigo a lo que nosotros pensamos que es, pero realmente no lo es. Y hay algo muy importante cuando hablamos de los acuerdos reparatorios o de las soluciones alternas, que es, yo siempre les digo a las personas, permítanse vivir este proceso del hacer su acuerdo reparatorio, de pasar por un área de mecanismos alternativos para que nadie les cuente cuál es el servicio que se brinda en un mecanismo alternativo, pero sobre todo vayamos quitándole esas malas, digamos que esas malas prácticas o esos malos pensamientos que se tienen sobre la justicia alternativa, ¿no? Hay una gente que dice, no podemos negociar con el delito, claro, ¿no? Nadie pensaría que se negocia con el delito, pero lo que sí podemos pensar y lo que sí podemos hacer es negociar la reparación del daño, ¿no? Eso sí se puede hacer, sí se puede mediar, sí se puede conciliar. Hay cosas que, si bien es cierto, todos los delitos son graves, o sea, sí tenemos una lista, ¿no? Que hay delitos que merecen la prisión preventiva oficiosa, bueno, pues hay delitos que no lo merecen y que nuestra sociedad debe de estar en pro de los mecanismos, en pro de poder dialogar y que los abogados tengan una actitud colaborativa, una actitud que nos permita o que le permita a su representado poder suscribir buenos acuerdos reparatorios que nos permite incluso una construcción de una justicia rápida, o sea, que en verdad esa justicia sea rápida por el bien, no solamente de los abogados, ¿no? Porque rápidamente tú puedes ayudar a que se resuelva ese conflicto, sino también por el bien de la ciudadanía, de las personas. No es lo mismo, obviamente, llevar un acuerdo reparatorio ante un juez de control que ante un ministerio público. ¿Por qué? Porque se desgastan mucho más las partes y quizá para nosotros los abogados sea algo bien rutinario, ¿no? O sea, que nosotros podemos andar en juzgados, que podemos andar en agencias del Ministerio Público, pero es algo que nos gusta. ¿Por qué? Porque para eso estudiamos, pero para el ciudadano no. Para el ciudadano implica muchísimo desgaste mental. En materia penal, yo siempre he dicho que para que tú puedas pasar por todo un proceso penal, se debe de tener un acompañamiento incluso psicológico. ¿Por qué? Porque las partes están en un estrés constante, o sea, muchísimo, un estrés constante alto. Entonces, ¿cómo podemos colaborar los abogados para que realmente puedas, o sea, realmente las personas puedan solucionar de manera eficaz y rápida? Pues mediante las soluciones alternas. Entonces, este título es como la parte de poder quitar eso que nosotros tenemos o pensamos para poder crear nuevas experiencias en mecanismos alternativos, ¿no? O sea, literal, yo siempre les digo, es como cuando nos dicen un viaje, usted compra una experiencia, pues es lo que yo les digo, y vayan a mecanismos alternativos para que vivan la experiencia, para que nadie les cuente, ¿no? ¿Qué es un facilitador? ¿Qué hace bueno, qué hace un facilitador? ¿Cómo aplica el proceso de mecanismos alternativos? Porque es importante que las personas observen que no solamente mediante los órganos jurisdiccionales, pues pueden obtener justicia, ¿no? También ellos mismos pueden medirse con la justicia que ellos consideran correcta. Puede ser que funcione, puede ser que no funcione, pero, ¿no? Decía un maestro de mecanismos alternativos, los mecanismos alternativos son para personas adultas, para personas que saben lo que quieren y lo que necesitan de reparación del daño, no para personas que van a ir a lucrar, no para personas que piensen que el imputado es un cajero automático, no.
tienes que cobrar lo que realmente es y corresponde de una reparación del daño. Y eso se habla mucho con las víctimas, con los abogados, ¿no? No crean que ya nos sentamos, ¿no? Y como el meme de, a ver, bésense y abrácense, no, 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 o sea, eso no pasa, ¿no? Lo que realmente pasa es que hay diálogo guiado, por eso los mecanismos tienen muchos procesos guiados que nos permiten llegar a acuerdos reparatorios sanos, pero sobre todo que se cumplan en el tiempo. Eso es, yo digo que si en algún momento nos preguntaran, ¿cuál es el acuerdo reparatorio más exitoso que hayas firmado? Pues yo les diría que los que no se incumplen. No los que se prometen mucho en ese momento, no, sino los que no se incumplen en el tiempo y son sostenidos. Fíjense, el acuerdo reparatorio se sostiene, al igual que los convenios en materia civil, familiar, se sostienen con la voluntariedad de las partes. Imagínense qué importante es este documento que nosotros, y que digo, nosotros no solo como facilitadores, sino nosotros como abogados ayudamos a la construcción de ese documento. Entonces, por eso es muy importante que nosotros, cada vez que estemos frente a la posibilidad de una solución alterna, pues hagamos y pongamos lo mejor de nuestra parte con una actitud colaborativa, con una actitud de diálogo, con una actitud de escucha activa que nos permita llegar a la firma y suscripción de un buen acuerdo reparatorio, mi querida Cris. Fíjate que eso es bien importante porque nosotros lo vemos y yo lo veo en el tema de la capacitación desde esta perspectiva. Y digo, ahorita entraremos a la discusión ahí, y a mí que me encanta tanto el derecho de daños, la responsabilidad civil, la reparación integral del daño y toda esta parte, ¿no? Y tengo ahí mis asegúnes de los acuerdos en materia penal, pero ahorita entramos a esto. Polet, se ve mucho esto de los acuerdos reparatorios y toda esta parte del lado del abogado postulante como una baja de trabajo, como una baja de oportunidad en seguir el procedimiento. Y yo siempre he pensado que tenemos que cambiar ese chip, porque para mi muy particular punto de vista, creo que el mejor abogado no es el que desgasta al cliente, no es el que se lo lleva a juicio, no es el que cobra más por etapa, sino el que al final del día, creo que nosotros como abogados nos convertimos en estrategas. Buscamos la mejor estrategia para que el cliente obtenga lo que busca o por lo menos equipararlo un poquito. Y si existen estos acuerdos reparatorios, yo diría, ¿cómo le dirías tú al abogado penalista, centrándonos hoy un poquito en esta materia penal? ¿Por qué es importante que los abogados en materia penal busquen que sus representados celebren acuerdos reparatorios? ¿Cómo lograr cambiar un poquito ese chip de poner por encima del interés del abogado, del litigio, de toda esta parte, el interés de nuestros representados, de nuestros clientes? Porque al final del día dijiste, para eso estudiamos y para eso nos contratan. Pero ¿cómo lograr cambiar ese chip? Bien, es muy importante que nosotros sepamos que las personas, los representados, acuden con nosotros para que les ayudemos a resolver un conflicto. El ciudadano no sabe si usted lo va a resolver por un método heterocompositivo, que puede ser un proceso, que eso es lo ideal, ¿no? Y lo que todo mundo le cuenta, no, es que te vas a ir a un juzgado y ahí se va a resolver. Pero también hay formas novedosas que siempre han estado, pero que nuestros maestros por formación nos han enseñado muchas veces que son menos valiosas, ¿no? O sea, por ejemplo, consensar, convenir, también es igual de importante, solamente que acortamos tiempos. Entonces, yo siempre he dicho que el ciudadano no sabe ni cómo va a resolver, por eso acude con nosotros, para que nosotros podamos guiar ese proceso. Y es por ello que en la nueva ley general, que no es en materia penal, ¿no? Que es en la materia civil, se crea la figura del abogado colaborativo, para que el abogado de manera activa pueda negociar con otro abogado de manera colaborativa, de igual manera, y juntos poder suscribir. O sea, ya se acabó el hecho de que ustedes queden fuera de los procesos de mecanismos alternativos. Acá en materia penal todavía no lo tenemos implementado, ¿no? En la Ley Nacional de Mecanismos no tenemos todavía una negociación colaborativa, pero bueno, pues ustedes, de acuerdo al artículo 19
párrafo primero de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos en Materia Penal, el instrumental nos dice, las partes podrán recibir orientación jurídica. Si bien es cierto, no puede, no, en ese momento yo no puedo hablar como abogado, los abogados sí pueden estar presentes, viendo el desarrollo del mecanismo alternativo. Entonces, por eso se hace mucho hincapié en que los abogados son una pieza fundamental para lograr un buen acuerdo o no. Yo puedo tener el peor acuerdo, pero si el licenciado, mi abogado me dice fírmalo, la gente le va a creer más a su abogado que al propio facilitador. ¿Por qué? Porque tiene más confianza en su abogado. Entonces, por eso hemos observado que el abogado debe de involucrarse de manera activa en los procesos de mecanismos alternativos, o sea, que un facilitador no debe de impedir si el abogado quiere estar dentro de la sala de mecanismos alternativos, sí, decirle, oiga, pues no puede usted intervenir y si quiere dar orientación jurídica a su representado, puede salir de la sala. Pero es importante que los abogados sepan qué se hace, cuál es ese proceso de creación de un acuerdo reparatorio o de un plan de reparación en una suspensión condicional del proceso. ¿Por qué? Porque solamente así, cuando el abogado no solamente aprende de las dos formas, no solamente aprende académicamente, sino que también eso que le enseñamos en la escuela, eso que ven las maestrías, después lo traspasa a su actuar. O incluso, sí, muchos en las maestrías me dicen, sí, eso que tú me dices, Polet, sí lo he vivido. Entonces, quiere decir que sí, el facilitador está actuando de acuerdo a la ley. Entonces, no podemos observar, ¿no? O sea, es importante que también hagamos conscientes la celebración de los acuerdos reparatorios. ¿Por qué? Porque las personas pagan por la solución, más no por el proceso. Yo le estoy resolviendo el resultado, o sea, yo estoy obteniendo un resultado que usted deseaba. Oiga, pero es que yo nunca vi a un juez, sí, pero vi a una autoridad. Hay un facilitador que si bien es cierto, como tal no imponemos sanciones, pues ayudamos a que la gente resuelva. En algún momento, querida Cris, una persona, yo le decía, este proceso de mecanismos es gratuito. Y me dice, entonces ya no le tengo que pagar a mi abogado. No, no, no. O sea, es gratuito porque te lo da el facilitador, porque hay una persona del Estado que es pagada por el Estado y te da a esa persona capacitada para poder resolver. Pero el acompañamiento de tu abogado, eso sí lo tienes que pagar. El hecho de que tú pidas una opinión técnica de si esto de lo que voy a recibir es correcto y justo, eso se paga, ¿no? O sea, nosotros no nos podemos meter con los honorarios ni que la gente piense que pues, por ser un proceso de mediación, de plática, de diálogo, el abogado no hizo nada, ¿no? Generalmente yo les digo a los compañeros, el trabajo del abogado se ve previo. Cuando ustedes hacen sus propuestas de solución, cuando tú te sientas con tu cliente en tu despacho y le dices qué podemos negociar y qué no podemos negociar, ahí es donde empieza el trabajo del abogado. Pero también, desgraciadamente, hay abogados que llegan a la nada, ¿no? O sea, dejan a su cliente ahí solo, el abogado bien metido en su celular y cuando nosotros le decimos, oiga, licenciado, lo que vamos a pactar, ¿usted está de acuerdo? ¿Usted lo avala? Sí, y ni siquiera se dio cuenta qué es lo que va a firmar su cliente, ni siquiera se percató de decir, bueno, pues vamos a ver, vamos a leerlo. O sea, generalmente el abogado quiere corregirnos ortografía, ¿no? Cuando yo les digo, bueno, pues la ortografía es correcta, ok, puntos y comas también es correcto, pero el fondo del acuerdo reparatorio está bien. O sea, las cláusulas que pactaron son proporcionales, están de acuerdo al artículo 33 de su Ley Nacional de Mecanismos Alternativos, porque el hecho de ser facilitadores tampoco no nos exime de tener errores, no nos exime de que a lo mejor estamos observando incluso mal la reparación del daño y hay algún otro monto que nos tuvo que haber ofertado alguna de las partes, porque hay partes que dicen, pues no, no sé cuál es la reparación del daño y, Oye, y, ajá, y antes de que se me vaya por leer, para que no avances de este punto ajá, tan interesante que estás mencionando, los montos, cuando hablamos de una cuestión económica en la reparación del daño. ¿Quién determina esos montos? ¿Cómo se determinan? ¿Por qué? Porque, fíjate,
ahorita tú decías, el abogado, tú le puedes preguntar al abogado colaborativo que está ahí presente, que es el que le ha dado el acompañamiento al cliente para poder llegar a este acuerdo. Pero ¿quién nos dice que ese abogado tiene el conocimiento para poder sugerirle al cliente un acuerdo reparatorio? Primera. Ajá. Dos, o sea, ¿qué tipos de delitos son los más comunes, por decirlo así, para llegar a estos acuerdos reparatorios? Pero sobre todo, y no me puedo dejar de lado mi tema de la materia civil, sobre todo, ¿quién determina cuando se va a hacer esa reparación del daño de manera económica? ¿Quién determina esos montos? Ok. Aquí nosotros tenemos un parámetro, ¿no? Cuando hablamos de la conciliación, nos dice que los montos serán determinados por criterios objetivos. El criterio objetivo, ¿no? Que manejan la mayoría de las áreas de mecanismos son peritajes. Si hay un peritaje hecho por la Fiscalía General o incluso, ¿no? Que algún licenciado nos diga, no, es que yo también hice mi peritaje contable, por favor, tómelo en cuenta. Partiremos de los peritajes realizados e incorporados dentro de una carpeta de investigación. Pero ¿qué pasa si las partes dicen, no, nosotros queremos partir de alguna otra cantidad o a lo mejor, por ejemplo, son víctimas derivadas de alguna lesión por responsabilidad médica, por ejemplo, y son gastos que se han venido dando por el tiempo? Bueno, cuando es así, nosotros en sesiones preliminares les sugerimos que hagan su propio conteo y que nos justifiquen cuál es ese monto y por qué lo desean cobrar, ¿no? Generalmente con aseguradoras es mucho más fácil porque ellos dicen, nosotros ya analizamos toda la carpeta y tu monto asciende a lo mejor a $500,000 o a 400,000 pesos, dependiendo obviamente la lesión y lo que se derive de esa responsabilidad médica. Entonces, ya las partes dicen, bueno, se acerca, no se acerca, o sea, ahora las aseguradoras han mejorado mucho sus estrategias de negociación. Eso es algo que sí se debe de como de visibilizar y que obviamente, pues el hecho de que las partes no tengan montos, siempre dependiendo del mecanismo alternativo. Si es una mediación, las partes tienen que, pues digamos que las partes tienen que llevar a cabo su conteo. ¿Por qué? Porque la mediación ellos mismos hacen, ¿no? El tema del propio mecanismo alternativo, ellos sugieren sus propuestas y lo llevan a un acuerdo. Si ellos eligen conciliación o nosotros elegimos conciliación, bueno, pues ahí mismo también nosotros les sugerimos las propuestas de solución al conflicto. Si es una junta restaurativa, bueno, pues las partes también tienen que buscar y construir sus propuestas de solución, ¿no? Entonces, ahí también depende mucho el mecanismo alternativo implementado y también la posición que tengan las partes, ¿no? En relación a cuál es el monto, ¿no? Obviamente, si son montos desproporcionados, si uno dice es que yo nada más te acredito 300,000 pesos y tú me quieres dar 100,000, pues entonces ahí está visiblemente desproporcionado y las partes elegirán si realmente se desean ir por ese monto o desean continuar con su proceso de mecanismo alternativo. Ahí sí, las partes van eligiendo si quieren continuar o no. Y respecto de los delitos, pues bueno, obviamente los delitos, ¿no? Del fuero común distan muchísimo del fuero federal, ¿no? Pero quiero decirles que, por ejemplo, hay delitos que no imaginaríamos que, por ejemplo, entran en el tema de mecanismos alternativos, pero yo siempre les he dicho, ¿no? El artículo 187 del Código Nacional, en sus tres fracciones, si tu delito cae en alguna de las tres fracciones, busque un mecanismo alternativo, busque un acuerdo reparatorio o busque una suspensión condicional del proceso. O sea, que sea un delito de querella, que sea un delito patrimonial o que sea un delito culposo. Es una de las tres, ¿no? Porque en la implementación de los mecanismos allá hace como 10 años, los ministerios públicos y la autoridad te decía, no, tu delito tiene que cumplir con las tres fracciones. Entonces, imagínense un delito, pues obviamente se va a complicar muchísimo, ¿verdad? Que tenga las tres características, que sea de querella, que sea culposo y que aparte, pues tenga un detrimento patrimonial. Esto no es así. Los criterios han cambiado y con que su delito tenga una o más fracciones,
con eso usted ya está calificando o ya hay una procedencia legal para celebrar un acuerdo reparatorio. Mi querido Alfredo, es el artículo 187 del Código Nacional. Ahí vienen las tres fracciones, pero también vienen las excepciones, ¿no? De no se puede celebrar acuerdo reparatorio cuando previamente esa persona ya celebró un acuerdo reparatorio por delito doloso, o sea, por delitos culposos los que quieran, ¿no? Daños, por ejemplo, una lesión culposa, un homicidio culposo, los acuerdos que quieran, pero culposo, doloso, solo uno por delito. Ah, que cometió un robo, pero otra vez se volvió a robar medicamento de una institución de salubridad o de salud. Ya no se puede. ¿Por qué? Porque él ya tiene un antecedente de un acuerdo reparatorio por delito doloso. ¿Vale? Entonces, ahí está. Y fíjate que qué importante, y ahorita el licenciado Alfredo que pregunta este artículo, yo te preguntaría, creo que muchos, y me cuento en materia penal, desconocemos estos dispositivos normativos, mi querida Polet, que debemos de conocer para poder sugerir al cliente celebrar esos acuerdos reparatorios, porque dices, entran los abogados, pero están en el teléfono y muy probablemente están viendo otra cosa, menos poniendo atención en esto. ¿Qué es lo que debemos de conocer para poder orientar de manera correcta a nuestros representados a celebrar un acuerdo reparatorio, mi querida Polet? Bueno, primeramente yo les sugiero, porque también nos ha llegado una mala práctica de que los mandan a mecanismos alternativos sin tener previo conocimiento de la carpeta de investigación. Yo creo que algo fundamental y algo que brindan los mecanismos alternativos en el artículo cuarto, en sus fracciones, es la información. Entre más informados estamos, tomamos mejores decisiones. Entonces, luego la gente dice, es que el primer contacto que tuve ni siquiera fue del Ministerio Público. Me llegó esta invitación a mi casa, estoy muy, muy angustiado y quiero saber esto de qué se trata, ¿no? Porque hay gente que pensó que eso era una falta administrativa. Por ejemplo, presenté una incapacidad, ¿no? Que era apócrifa. Ah, pues no pasó nada, ¿no? Sí pasó y se abrió una carpeta de investigación. Entonces, el área de mecanismos no va a tener toda la información completa porque actuamos bajo una síntesis de hechos que nos da el Ministerio Público para poder intervenir por un efecto de no parcialización. Si el facilitador sabe toda esa información, muy probablemente se parcialice. Entonces, por eso nos cuidan de no tener como contacto previo con la carpeta de investigación. Entonces, yo les sugiero que siempre primero a su cliente le soliciten, bueno, vamos a ver qué tanta información podemos obtener y entrevistarse con el agente del Ministerio Público. Ustedes no pueden tomar determinaciones si no saben cuál es el estado actual, si no, hay mucha gente que no sabe ni siquiera cuánto es la reparación del daño, ¿no? Pueden ser desde 37 pesos, que hemos mediado acuerdos desde 37 pesos hasta millones de pesos, ¿no? O sea, es una cuestión que va a derivar mucho del hecho. Y además, que ustedes platiquen con su cliente y creen por lo menos tres opciones de solución a ese acuerdo, ¿vale? Ustedes pueden mediar o con tiempo, porque recuerden que tienen hasta 3 años para cumplir un acuerdo reparatorio, o sea, negocian tiempo o negocian montos. Yo siempre les he dicho que, pues obviamente las autoridades, por un tema de auditorías internas, pues por ejemplo, una institución hospitalaria no puede decir pública, ah, pues me debes 100,000 pesos, te voy a hacer una rebaja o una quita de 50,000. No, no, así no funciona. Entonces, por una cuestión, ¿no? O por ejemplo, a CFE o una institución donde hay por ejemplo, un cobro, pues ellos no van a bajar, no van a quitar montos, pero yo siempre les he sugerido que observen dictámenes y que también observen o sea, observen el tiempo. Si la gente no lo puede pagar en una o sola exhibición, armen un plan de pagos que le permitan a la gente ir cubriendo ese monto de reparación del daño. O sea, esas son mis dos sugerencias importantes: información y por lo menos crear tres estrategias de negociación para que esas son con las que puedan estar negociando, mediando, conciliando en un área de mecanismos alternativos.
Qué interesante, por todo esto que mencionas, y fíjate, la queja recurrente, ¿no? Dice, en materia común no quieren permitir el acceso al abogado. ¿Hay algún fundamento que se pueda decir para que pueda el abogado estar presente? Sí, Ahorita tú decías algo importante y sí me gustaría que se aclarara. Cuando están en estas reuniones y toda esta parte, ustedes como facilitadores le preguntan al abogado que está ahí presente si está de acuerdo con el acuerdo y todo. No es una cuestión de que decide el abogado o sí, ¿no? O sea, si el abogado dice no, no estoy de acuerdo o sí estoy de acuerdo, se celebra o no se celebra, no es determinante, es una cuestión orientativa para el representado, ¿no? En ese momento, si yo soy abogada colaborativa y estoy ahí con el cliente y lo he estado asistiendo en toda esta parte y yo me percato que ese acuerdo que le están ofreciendo dista mucho de lo que debería de ser, yo puedo en ese momento solicitar un tiempo, un break para decir, necesito hablar con mi cliente porque no me parece correcto o no se ajusta o en ese momento se puede suspender. sí. El artículo de las sesiones conjuntas donde todos, ¿no?, están concentrados es el artículo 19, párrafo primero. Ahí dice, las partes podrán contar con orientación jurídica. Y dice podrán, porque hay muchas personas que acuden sin abogado, o sea, todo su proceso se lo avientan así como de, no, yo ya vi un video y ya con ese video ya yo quiero, ¿no?, estar resolviendo. Entonces, hay gente que decide ir sola, ok, va, ¿no? Ya va sola. Pero cuando van con abogados, si ambas partes cuentan con un abogado, los abogados pueden estar presentes en las sesiones de mecanismos alternativos. Y es importante que ustedes platiquen con el facilitador y le digan, yo sé cuál es mi lugar en el área, ¿no? Yo solamente quiero saber que se desarrolle de acuerdo a los principios, quiero estar presente para que en caso de que se tome la decisión de la firma del acuerdo reparatorio, yo simplemente con un sí firmemos estemos del otro lado, licenciado. La función del abogado no es obstaculizar, al contrario, es contribuir. O sea, eso es algo que también y yo siempre les digo a mis compañeros facilitadores, permitamos que los abogados estén presentes porque ellos nos ayudan más. Somos aliados, no somos contrarios, ni debemos de excluir la labor del abogado particular. Ahora bien, también es muy importante que para eso existen esos momentos de decir, bueno, si el licenciado o la licenciada quieren un tiempo aparte, ¿no? Eso que tú dices, yo quiero pedir un tiempo para decirle a mi cliente que la está regando, que está dando mucho, o que está aceptando demasiado, o que vamos por buen camino, ustedes pueden solicitar un tiempo que tengamos en la sesión, pueden salir y dar la orientación jurídica. Hay mucha gente que incluso por la dinámica del conflicto, ahí mismo ya cuando nos damos cuenta, porque me ha pasado, cuando nos damos cuenta ya todos están hablando, o sea, todos están hablando en un ambiente cordial y los abogados ya se están comunicando entre ellos y las personas escuchan, o sea, sí, tenemos formalismos dentro de los mecanismos, pero hay algo del artículo 17 constitucional, párrafo tercero, donde nos dice, rompamos el formalismo, superamos el formalismo para resolver un conflicto, ¿no? Las autoridades deberán de privilegiar la solución al conflicto, sobre todo formalismo procedimental, lo dice tal cual. Y también dentro de las figuras de autoridades, también estamos nosotros. Entonces, el facilitador debería de ser el primer colaborador, la primera pieza angular de decir, no voy a coartar información, no voy a coartar esa parte del diálogo. Si ustedes quieren hablar, hablen porque beneficia a todos. Obviamente, dentro de un ambiente de respeto, de diálogo, de cordialidad, pero sobre todo mucha información, o sea, que la información fluya. Gracias. Preguntan, el artículo 19 es de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos, ¿verdad? De Así es. solución de controversias en materia penal. Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal. Así es. ¿Sale? Para quienes preguntan, Renata, que pregunta en redes sociales, y por aquí también estaba. Fíjate qué importante lo que acaba de escribir aquí nuestro querido maestro Felipe Vélez,
porque no podemos llegar a ciegas. Nosotros como abogados no podemos llegar a ciegas. El cliente pues desconoce, está inmerso en el problema, en toda esta parte. Dice, la forma más atinada es que el abogado lleve 3 escenarios de forma de cumplimiento que involucre cantidades, tiempo y forma del cumplimiento. O sea, ya es llevar como estas propuestas, ¿no? Que podemos ir adecuando, modificando, subiendo, bajando, pero ya ir sobre unos escenarios planteados y planteados de manera previa a nuestro cliente, ¿no? Puede ser el A, el B o el C, o pueden tener alguna modificación. Así es, sí. Y algo que yo les sugiero mucho es que sus formas de solución al menos ya las traigan por escrito. Hay algo que se llama neurociencia de la mediación, o así lo pueden buscar. Son temas bastante apasionantes, donde nos dice que todo lo que está escrito, el cerebro lo registra como algo serio y formal. Entonces, si ustedes llevan sus propuestas de solución por separado, la propuesta uno, 2 y 3, y se la dan por escrito a la otra parte, o sea, no necesito llevar un acuerdo, no simplemente estas son mis propuestas, el puro clausulado, así una hoja en blanco, escrita, computadora, y ustedes entregan esa propuesta, créanme que la gente lo percibe, es una percepción, lo percibe como algo formal y serio. No está al aire. Por eso las áreas de mecanismos se sugiere que siempre tengan un pizarrón, hojas en blanco, donde la gente pueda ir registrando todo lo que la gente va a ir intercambiando en las áreas de mecanismos alternativos, porque si la gente no lo ve, es como si no existiera. O sea, Así el es. cerebro opera o sea, tenemos muchas formas de percibir la realidad, pero para mucha gente, si no lo veo, no existe. O sea, si yo no veo cuántos ceros son mi reparación del daño, no existió. Si yo no veo realmente que la gente esté comprometida, y a lo mejor no estamos tanto, pero es una estrategia. Acuérdense que negociar es de estrategas. Muchas veces no es de Así es. inteligencia, es de estrategia. Así es. Y mi querida Polet, fíjense que Polet, que se ha especializado tanto en este tema, y yo de verdad felicito que no andes en un tema, en otro, sino a especializarnos en uno. Siempre he dicho, ¿para qué quiero andar en 20 y no ser de excelencia en uno, ¿no? Mi querida Polet, fíjense que apenas estuvo con un grupo de maestría en materia civil y familiar, dando la materia de los medios alternativos de solución de controversias. ¿Y por qué menciono esto? Porque ahorita acabas de decir, necesitamos tener un pizarrón para que la gente lo vea. Pero creo que para que la gente que requiere nuestros servicios, y lo digo con todo el respeto a gente común que no conoce nuestro lenguaje, nuestra preparación, cuáles son las leyes aplicables, cuál es la normativa a seguir y todo esto, estuvo realizando unos ejercicios. Me gustaría que lo comentaras un poquito, Polet, porque creo que debemos de empezar por nosotros los abogados para poder transmitirle a los representados esta parte y la importancia de estos mecanismos. Realizabas ejercicio con los abogados, los llevaste a ellos mismos a vivir la experiencia, como dijiste tú en un principio, a vivir estos ejercicios, la experiencia de forma personal. Dicen que yo no puedo dar algo que no tengo. ¿Cómo le voy a transmitir a los representados, a los clientes? ¿Cómo puede ser una experiencia de negociación, de no desgastarme, de toda esta parte? Y lo hiciste en materia familiar, porque ahorita con la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares traemos mucho esta parte, ¿no? De los medios alternativos de solución de controversias. Pero en materia penal, ¿cómo pudiéramos aplicar? Estoy hablando ahorita de los abogados. Dejemos al lado ahorita al representado, al cliente, a todo esto. ¿Cómo pudiéramos aplicar este conocimiento real, práctico, mi querida Polet, para que si yo lo entiendo como abogado, lo puedo comunicar, pero sobre todo puedo hablar de la eficacia de estos acuerdos? Fíjate que es bien importante lo que acabas de decir. Ustedes como abogados, tienen que vivir el proceso, o sea, lo volvemos a repetir. En el ámbito familiar, hay un reto muy importante para ustedes porque esto es totalmente nuevo, no en México,
para la materia familiar. Procesos restaurativos en justicia familiar. Esto es algo que no tenían, ¿no? Que no es una mediación, que yo les aconsejo que sí se capaciten en esa parte, porque a ustedes les va a tocar vivirlos en los denominados ejercicios de círculo de sentencia. Emisión de sentencias en el ámbito familiar acompañados de un proceso de justicia restaurativa. Ahora bien, en materia penal, sí es muy importante que ustedes estén presentes en los procesos para que ustedes vean cómo se hace, cómo llegamos, cómo hacemos esa parte del diálogo, cómo les dicen quién desea primero hablar, qué fue lo que pasó, cómo hay una agenda del propio mecanismo alternativo, o sea, que el abogado viva por sus propios ojos el hacer un acuerdo. Ustedes no lo van a hacer. Simplemente ustedes van a ver cómo el facilitador lleva la comunicación con ustedes, con sus clientes, para poderlos llevar finalmente a la construcción de un acuerdo reparatorio. Sí, en la materia penal también tenemos justicia restaurativa. Tenemos 10 años implementándola, o sea, tenemos ya muchísima experiencia y también la tenemos en ejecución penal, ¿no? Allá en el artículo 200 de la Ley de Ejecución Penal tenemos procesos de justicia restaurativa para reparación del daño. ¿Qué pasa con esas sentencias que no ni siquiera hemos tenido o hay jueces que las emiten sin poderle dar a la víctima un número de reparación del daño? Eso es algo grave. O sea, son de las cosas en las que tenemos que estar trabajando como instituciones porque ya no podemos estar permitiendo que emitan una sentencia. Sí, castiguemos a un responsable, pero la víctima todavía siga estando invisibilizada, revictimizándola porque aún no tienen una cuantía de reparación del daño. Nosotros coadyuvamos para que las personas tengan un diálogo seguido con un facilitador y puedan obtener una reparación del daño lo antes posible, pero también de manera proporcional. Ahora ya es un diálogo ya no con un procesado, sino con un sentenciado. Entonces, estos procesos, y no se ocupa la mediación, no se ocupa la conciliación, el mecanismo o la elección del mecanismo alternativo lo da la propia ley y es justicia restaurativa, que ese es uno de los grandes retos y de algo que se va a estar hablando en el 2026 muchísimo en la justicia civil y familiar, mucho más en la familia, ¿verdad? Porque ahí es donde se va a implementar. Entonces, yo siempre les sugiero que ustedes observen, que sí, le digan al facilitador que ustedes tienen que estar presentes para que ustedes se vayan familiarizando con estos procesos. No, no crean que nada más es sentarse y hablar. Hay una logística bastante importante, procesos que están instaurados en la ley nacional que nos dicen cómo se llevan las sesiones preliminares, cómo se llevan las sesiones conjuntas para poder llegar a un consenso. No es solo siéntense, platiquen y ustedes pónganse de acuerdo, no es así. Y si ustedes notan que hay un facilitador que está realizando una mala práctica en materia penal, sí podemos solicitar que ese facilitador lo cambie, ¿sale? O sea, es muy importante que tengamos personas capacitadas y comprometidas con nuestro sistema, porque finalmente nosotros brindamos un servicio, pero ese servicio, pues obviamente es nuestro trabajo y se debe de realizar, pues obviamente con apego a los principios y a códigos de ética que las propias fiscalías nos dan para que nosotros los podamos llevar a cabo. O sea, sí debe de haber un compromiso y un cambio en los servidores públicos que, como empezamos, ¿no? Esta clase, ¿no? O sea, el servidor público tiene que irse profesionalizando. No podemos seguir accediendo a la justicia de hace 80 años o de hace 70 años o de hace 50 años. El servidor público tiene que brindar mejores servicios a la gente. Gracias, mi querida Paulette. Fíjate, no quiero dejar de lado esta pregunta para que no piense que no la contestamos. Dice, ¿qué puedo hacer? Espérame. Alexandre González dice, ¿qué puedo hacer si existen omisiones del Ministerio Público y se paraliza la carpeta de investigación y por lo mismo no se capitaliza la reparación del daño? Ahí es importante. Ahorita, cabe destacar que ya hice un escrito para pedir la reparación del daño porque me faculta la Constitución y el Código Adjetivo a tramitarlo de forma directa. Aún no giran citatorio, orden de comparecencia y aprehensión para conducir al probable responsable a comparecer ante el órgano jurisdiccional. Esto sucedió el 23 de mayo del 2025 y no nos da noticias el MP del proceso.
El delito amerita un mecanismo. Ok, bien. En las fiscalías, ¿no? Siempre tenemos mecanismos administrativos para llevar a los agentes del Ministerio Público o a cualquier servidor público, incluso a los facilitadores, a poder realizar nuestro trabajo de calidad, ¿no? O sea, o nuestro trabajo apegado a la legalidad. Ni siquiera nos están pidiendo un favor, nos están pidiendo que hagamos nuestro trabajo. Entonces, es importante que usted acuda al órgano interno de control para que pueda visibilizar esta situación. ¿Por qué? Porque entonces estamos retrasando la justicia. O sea, eso que habla el 17 constitucional, yo siempre he anhelado que eso que dice mi 17 que rija los mecanismos alternativos se lleve a cabo, ¿no? O sea, que realmente la gente puede elegir con qué justicia va a poder acceder. ¿No? O sea, si me voy con un mecanismo alternativo, bueno, pues eso es lo que yo deseo. O sea, eh, prácticamente, ¿no? El mecanismo para que nosotros podamos interactuar o poder interceder o poder actuar, lo tiene que dar la propia autoridad, ¿no? Se dice que vienen muchas reformas en temas de mecanismos alternativos y que ya están puestas en el Senado. Y una de ellas es que los mecanismos alternativos en materia penal ya no necesiten un requisito de procedencia como la denuncia o querella. En otras palabras, que la gente que solicite o que busque un acercamiento, un acuerdo reparatorio, lo puedan hacer sin denunciar o querellarse. O sea, que primeramente también puedan tener el acceso al mecanismo alternativo sin tener contacto con un ministerio público. Y eso va a evitar muchas trabas. Eso va a evitar que el Ministerio Público también tenga muchísimas carpetas de investigación y que a veces no tenga la habilidad o el personal necesario para poderlas derivar correctamente a un área de mecanismos alternativos. Entonces, vienen, igual también se van a implementar mecanismos alternativos en línea. O sea, eso no lo tenemos, o sea, sí lo hacemos, sí se hace, pero prácticamente no está como modernizada nuestra ley nacional, ¿no? En cambio, la ley general, pues ya tiene hasta su capítulo de mecanismos alternativos en línea, pero nosotros en materia penal no lo tenemos en la ley nacional. Entonces, usted puede estar en Chihuahua, su cliente en Monterrey y la facilitadora aquí en Ciudad de México, y simplemente con que nos conectemos al metaverso o a estas plataformas digitales, podamos celebrar un mecanismo alternativo y celebrar también acuerdos reparatorios, ¿no? Entonces, eso es muy importante, chicos, que le están poniendo mucha, o sea, estamos muy focalizados en el tema de los mecanismos alternativos, vienen muchas propuestas que al abogado postulante le va a ayudar a agilizar sus procesos, pero yo les pido que a nosotros no nos vean como una piedrita ahí, ¿no? En el zapato, sino que al contrario, nos vean como colaboradores, ¿no? Nos vean como esa pieza que a nosotros les vamos a ayudar a ustedes a darles un espacio neutro y seguro para que sus clientes puedan resolver de forma efectiva, profesional y que puedan acceder a una reparación del daño, pero que también las personas que vayan con este tema de que son imputados o al menos investigados, pues se vayan con un buen sabor de boca, ¿no? Hay gente, mucha gente que dice, bueno, ya terminó mi proceso y yo, ya terminó. No, es que yo pensé que me iban a encarcelar y que me iban a girar una orden de aprehensión y yo, pues si usted no atendía, ¿no? A estos requerimientos, pues muy probablemente ese haya sido el desenlace de la historia, pero no, o sea, también platicando, dialogando, se resuelven las cosas, ¿no? Entonces, esas son de las grandes cosas que nos dan también los mecanismos alternativos. Paulette, sé que tenemos el tiempo reducido, estás ya por entrar a funcionar rápidamente. ¿Cuál consideras tú que es el criterio de los jueces que tienen respecto a estos acuerdos reparatorios y qué es lo que nos falta? ¿Cuáles son esos retos que tú, sobre todo tú que te dedicas a toda esta parte, estos retos que has detectado frente a la implementación, el conocimiento y desconocimiento de los más? Bueno, pues primeramente que celebramos acuerdos reparatorios en las áreas de mecanismos alternativos. Sé que en las suspensiones condicionales los jueces buscan aperturar el diálogo en la propia sesión. Siempre soliciten, porque también ayudamos a hacer planes de reparación para suspensiones condicionales, siempre soliciten la ayuda de un área de mecanismos. No quizá porque no conozcan el asunto, sino porque créanme que están en un ambiente diferente al área de mecanismos, a un juzgado.
¿no? Estar diferente a una sala de oralidad. Es muy diferente estar en un ambiente de una sala redonda, donde todas las partes son neutras y donde hay un facilitador que les ayuda a realizar ese plan de reparación. Entonces, una de las áreas de oportunidad es que vayamos haciendo, tengamos buenas prácticas en la implementación de los mecanismos alternativos. También que permitamos, ¿no?, que los abogados puedan participar. Eso es algo que me parece fundamental y que lo hemos estado hasta aquí como que hablando mucho, ¿no? Y que también los jueces, pues actualmente si usted ya celebró un acuerdo reparatorio y su cliente lo incumplió, pues bueno, ustedes no den por hecho que ya no puede suscribir otro. Ustedes plantéenle al juez, si es que judicializan su carpeta de investigación, que ya hubo previo un acuerdo reparatorio. Obvio, si la víctima dice, no, yo ya no quiero, yo ya quiero irme a mi proceso, yo ya quiero que nos vayamos a otra etapa del proceso, pues bueno, ahí ya no va a haber una opción de regresar. Pero cuando las partes todavía quieren sostener ese acuerdo reparatorio aún incumplido, hemos tenido, ¿no?, muchas, como varias oportunidades de que los jueces regresan la investigación con nosotros para que podamos ayudarles a que las partes cumplan ahora efectivamente ese acuerdo reparatorio, ¿no? Entonces, ahí tenemos como muchos retos, pero sí pedirles a todos ustedes y a la comunidad que nos sigue en redes sociales un real compromiso y conocimiento con los mecanismos. Esta llave, esta oportunidad que tenemos de diálogo, la podemos hacer como nosotros, o sea, como nosotros querramos. La podemos prospectar para bien, para una evolución del derecho, pero también la podemos dejar ahí en el olvido y tenerla como otras leyes que las tenemos ahí de adorno y que prácticamente no las utilizamos, ¿no? Entonces, hay que darle vida a esa ley nacional de mecanismos alternativos, hay que darle vida a las soluciones alternas, pero hay que hacerlas de acuerdo a la legalidad, no de acuerdo a lo que dice el juez, porque pues ahora los jueces tienen criterios bastante desconocidos, ¿no? Entonces, a veces Ujú. desconocen, ¿no?, lo que prácticamente se puede hacer. Por decirlo de manera decente, mi querida Paulette. Efectivamente, lo estamos diciendo de manera positiva, Ajá. pero es importante que nosotros le digamos a la gente, a los jueces, qué es lo correcto hacer y cuál es el manejo correcto de esas soluciones alternas, ¿no? Estamos en un punto álgido, pero siempre hay que verlo como oportunidad. Entonces, estamos en una oportunidad, querida Cris. Así es, porque siempre vamos a ver la parte negativa. Es más fácil ver la parte negativa, siempre va a ser más fácil. Y sé que se quedan muchas preguntas ahí para los que nos están siguiendo en redes sociales, para los que nos están acompañando dentro de Zoom, pero mi Polet tiene que entrar en funciones. Aquí, mi querida Polet, hay un punto, decían, hay un curso de esto en materia familiar, todo. Fíjense que yo conminé a Polet para esta parte de la justicia restaurativa en materia familiar, ella quedó de investigar todo para que podamos obtener una certificación respecto de estos temas. Ya se los estaremos comentando para poderlo tener como certificación. Ahora, Rosy dice un diplomado, bueno, ya sería programarlo con mi querida Polet, pero bien, mientras tenemos que en ella un gran curso de 4 sesiones que vamos a estar teniendo con mi querida Polet, a los cuales los invitamos a que participen. Forma parte de un curso de actualización del sistema penal acusatorio y que inicia mi querida Polet este próximo martes 9 de diciembre. Pueden inscribirse de manera presencial o de manera virtual, justicia alternativa y justicia restaurativa. Va a estar 4 sesiones, son 4 horas por sesión. Entonces, imagínense si en menos de una hora toda la información que fue capaz de darnos, imagínense en 16 horas que vamos a estar trabajando. Y estoy segura, Polet, que lo vas a hacer también desde la parte práctica. ¿Cómo se hacen esos acuerdos? ¿Qué puedo sugerir? ¿Cómo puedo llevar mis propuestas? ¿Vas a ponerlos a trabajar como lo hiciste en materia familiar? Sí, y además, bueno, pues obviamente nuestros alumnos siempre nos piden que todo sea muy práctico, lo quieren vivir, entonces ya les tengo ahí varios casos previstos. Obviamente siempre les pido mucha paciencia porque hay que empezar como desde del conocimiento de la ley, obviamente como les digo, información. Y una vez que ya tengan toda esa información, vamos a poner casos que nos permitan a ustedes o que les permitan pensar, bueno, ¿qué pasa si tengo, por ejemplo, una víctima con datos reservados?
puede entrar un mecanismo alternativo, ¿no? O tengo un acuerdo reparatorio incumplido, lo puedo volver a modificar y cuáles serían ahora mis nuevos lineamientos de modificación, no empezamos desde cero. Entonces, hay muchas cosas que a veces no pensamos que nos puedan tocar, pero lo vamos a hacer muchísimo desde la práctica. Entonces, también los invito a que vengan a este taller, podamos platicar de mecanismos, compartir bibliografía, pero sobre todo concientizar nuestra práctica ante la aplicación de los mecanismos alternativos de solución de controversias. Dice mi querida Yesenia, seguro es esta Violeta, ¿verdad? 4 sesiones que estoy segura que serán de mucho aprendizaje. Y sí, porque con ellos les tocó desarrollar precisamente talleres en materia familiar. Y qué buena palabra utilizaste, porque realmente son talleres por los ejercicios prácticos que realiza mi querida Polet. Realiza ejercicios prácticos muy interesantes, pero sobre todo que si nosotros lo vivimos y lo entendemos, podemos transmitirlo. Entonces, mi querida Polet, sé que traes el tiempo encima, de verdad te agradecemos mucho. Por eso no pude hacer comercial ni absolutamente tiempo, oigan, porque lo que me interesaba mucho era aprovechar todo el tiempo con Polet, con este tema en el cual yo lo comentaba ayer. Ella se está volviendo referente a nivel nacional y no duden que en 5 años va a ser nuestra referente nacional en estos temas. Entonces, mi querida Polet, muchísimas gracias por tu tiempo. Ya sé que vas a las actividades, y te vemos este próximo martes. Claro ¿Sale? que sí. Recuerden, quien pueda ir de verdad, quien tenga la oportunidad de asistir de manera presencial, vayan. Y se los digo en serio, la experiencia, porque va a ser una experiencia la que van a vivir en el taller es de verdad real. Es una experiencia, todas las actividades prácticas en esta materia que realiza mi querida Polet. Entonces digo, los que por tiempo y distancia no puedan, bueno, pueden verlo a través de la cuestión virtual, pero quien tenga la oportunidad de ese regalo, esa oportunidad de asistir a estos talleres, porque ayudan primeramente de forma personal y después nos surman a toda esta parte de carácter profesional que desempeñamos. Entonces, ahí los vemos, los esperamos y mi querida Polet, te dejamos ir. Son las 9 de la mañana, diles, estoy 9 de la mañana Ya, puntualmente integrándome a las actividades. ya ahorita cierro aquí y ya vamos a mediar. Cuídense mucho, los quiero. Bye. Gracias, mi querida Cris. No, al contrario, muchísimas gracias y gracias a todos ustedes. Les digo que disculpemos a mi querida Alma, ya se reincorpora la próxima semana, pero mientras estuvimos aquí un poquito platicando con mi querida Polet. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Paso otro Oigan, día, pues. y Polet también va a la Gracias, buen fiesta, día. ¿eh? Para que todos los que van a ir a la fiesta, ahí vamos a tener oportunidad de saludarnos todos. Recuerden que ya tenemos, ya estamos a unos días de la cena de fin de año, este próximo sábado 13 de diciembre, donde vamos a tener muchos ponentes con nosotros de INDECAC, entre ellos mi querida Célica va a estar con nosotros. Y recuerden que esta cena va a ser especial porque vamos a tener durante la cena una charla entre mi querido doctor Gerardo Campos Malagón y el doctor Pepe Díaz de León. Entonces, imaginen el nivel de charla que vamos a tener con estos dos gigantes de nuestro derecho, ¿sale? Entonces, bueno, pues los dejo y continuamos el próximo lunes con Café con Derecho. Muchísimas gracias.